Y como bien saben los oyentes, se lo hemos venido contando en los últimos meses, en Plasencia del Monte habrá una planta de hidrógeno renovable, el proyecto Isencia, promovido por Angus Enterprise, que generará hidrógeno renovable mediante electrólisis del agua. Es una inversión que se declaró de interés autonómico, son casi 80 millones de euros para esa planta de generación de hidrógeno renovable. Y queremos conocer más acerca de qué es esa planta, qué es lo que se hace allí, y para ello vamos a saludar a Marcos López Brea, es el director general de DH2 Energy. Hola Marcos, muy buenos días. Hola Sergio, buenos días, ¿qué tal estás? Muy bien, estábamos comentando con cifras esos casi 80 millones que suponen de inversión esa planta, pero sobre todo queremos ponerle rostro. ¿Qué es esa planta? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que se va a hacer allí? Pues mira, es un proyecto muy especial para nosotros. Es el primer proyecto de hidrógeno renovable que empezamos a desarrollar en DH2 Energy hace pues casi 6 años. Y bueno, el proyecto consiste fundamentalmente en producir hidrógeno renovable a partir, como bien decías, de la electrólisis del agua. Esto es un proceso químico que no tiene nada de novedoso en el sentido, digamos, químico, pero sí que es novedoso en el sentido industrial, porque la escala del proyecto sí que es relevante, no solo a escala de Huesca o de Aragón, sino a nivel nacional, ¿no? Es probablemente el proyecto que el momento en que esté construido tenga el mayor tamaño. Digamos que el desarrollo del proyecto que venimos haciendo desde hace 6 años consiste fundamentalmente en una planta de energía solar fotovoltaica que generará energía eléctrica, y esta energía eléctrica se utiliza para romper la molécula de agua y separar el hidrógeno del oxígeno y, digamos, producir este hidrógeno renovable que tenga utilidad pues tanto en el sector de la movilidad, en el transporte pesado, por ejemplo, en los autobuses fundamentalmente, pero también en la industria, donde ya el hidrógeno se utiliza desde hace muchos años, por un lado como vector energético, pero también como materia prima en distintos procesos industriales como la producción de fertilizantes o la producción de amoníaco, ¿no? Para estos fertilizantes, en las refinerías también, bueno, en distintos usos que ya viene teniendo el hidrógeno desde hace tiempo. La diferencia fundamental es que este hidrógeno renovable que vamos a producir en Plasencia del Monte tiene un impacto medioambiental muy reducido comparado con el hidrógeno que se llama o se conoce como hidrógeno gris, que es el que se extrae del metano, del CH4, que es el que se utiliza, como te comentaba, en las refinerías, por ejemplo, en la producción de amoníaco para fertilizantes, que sí que tiene un impacto ambiental mucho más relevante. Para que te hagas una idea, ese hidrógeno que se extrae del metano tiene un impacto, por cada kilo de hidrógeno que se extrae del metano se emiten a la atmósfera 10 kilos de dióxido de carbono. Mientras que el hidrógeno renovable que se extrae del agua a través de la electrólisis tiene un factor de emisión de 0, es decir, ese kilo de hidrógeno que se extrae del agua, siempre y cuando se utilice energía renovable, que ese es el proyecto nuestro de Plasencia del Monte, pues genera una reducción de emisiones muy significativa. Es decir, estamos hablando de generación de energía renovable mediante energía renovable, con lo cual es un ciclo totalmente limpio, ¿no? Exactamente. Ese es lo importante y lo diferencial de este sector que se está empezando a crear en los últimos años. Y lo importante es precisamente lo que has dicho, y es que esa energía que se utiliza, la energía eléctrica que se utiliza para disociar la molécula de hidrógeno del oxígeno, tiene que ser de origen renovable, es decir, tendría que ser una energía generada por una planta de energía solar fotovoltaica, por un parque eólico o por otras fuentes de energía renovable. Eso es un punto muy importante, porque si no utilizamos energía renovable estamos desplazando, digamos, las emisiones de CO2 desde la combustión como tal a la generación, y es precisamente lo que queremos evitar, y es que en todo el ciclo de vida de la producción de hidrógeno tenga el menor impacto posible y al final del proceso el impacto medioambiental sea el menor. Ese es el objetivo. ¿Y por qué el hidrógeno? ¿El hidrógeno es el futuro? ¿El hidrógeno es una de las fórmulas del futuro? Sí, efectivamente es una de las formas. Se viene hablando estos últimos años que es como la que va a ser la panacea, ¿no? En la transición energética, que el hidrógeno va a resolver todos nuestros males a nivel medioambiental y de todos los impactos de los gases de efecto invernadero y demás, pero bueno, es una de las soluciones.
Lo que está muy claro es que es la única solución, ya sea con uso directo o a través de derivados de hidrógeno, para procesos que no se pueden electrificar. Por ejemplo, el transporte pesado es prácticamente imposible utilizar baterías en un camión que necesita hacer recorridos largos, ¿no? O digamos, una flota, por ejemplo, de autobuses que necesita autonomías largas para no tener fallos en las operaciones o paradas o interrupciones en el servicio. Pero también en el sector industrial, en aquellos usos en los que la electrificación directa es imposible. Por ejemplo, te comentaba al principio, la producción de fertilizantes necesita amoníaco, NH3, y este NH3 a su vez necesita hidrógeno, H2. La producción de fertilizantes no se puede electrificar como tal. Necesitamos un vector como el hidrógeno para que podamos producir amoníaco, en este caso amoníaco verde, ¿no? Uh-huh. Es decir, producir hidrógeno o amoníaco a partir de hidrógeno reduciría las emisiones de la producción de fertilizantes. Otro caso muy evidente es el uso del hidrógeno en las refinerías. El hidrógeno se viene utilizando desde hace muchos años en las refinerías, pues tanto las de Repsol, fundamentalmente las 5 refinerías que tiene España, como las que tiene Moeve o BP, y en otras refinerías, por supuesto, de otras partes del mundo, para reducir el contenido en azufre y para poder, digamos, utilizarlos en la hidrocracker y otras unidades de las refinerías, de manera a pues cumplir con las calidades de los derivados de petróleo, de las gasolinas, del gasoil y demás, ¿no? El objetivo de las refinerías en este caso es poder sustituir este hidrógeno gris que se extrae del metano, con el impacto que te comentaba antes, por un hidrógeno renovable, un hidrógeno verde que reduzca esas emisiones. Y ahí es donde hay digamos, un aporte del hidrógeno muy claro. También es verdad que hay otras alternativas a nivel energético, como el biometano, por ejemplo, que también tienen un papel importante a jugar, ¿no?, en la transición. Entonces, por decir un poco como una conclusión, sí que es cierto que el hidrógeno tiene un papel relevante, pero no es la única solución, es una de ellas. Y en aspectos como la movilidad, y nos lo estaba comentando, por ejemplo, ese transporte pesado, entendemos que con la cantidad, yo diría que incluso creciente, de desplazamientos diarios por el tema logístico, por el tema de transporte de mercancías, en un mundo globalizado como este, la emisión de contaminantes es muy elevada y, por lo tanto, con fórmulas como esta, estamos caminando hacia el objetivo que en principio deberíamos estar buscando cuanto antes, ¿no? Que es reducir a la mínima expresión posible la emisión de contaminantes a la atmósfera. Totalmente, es exactamente lo que has comentado. Es cierto que en el transporte hay que diferenciar entre el transporte pesado o el transporte, digamos, de larga distancia o media y larga distancia del transporte urbano, ¿no? Que sí que es cierto que, por ejemplo, en los vehículos particulares o en lo que son vehículos de uso que necesitan en general una autonomía más baja, pues probablemente el coche eléctrico como tal de batería tiene más sentido que un vehículo de hidrógeno, que al final es un vehículo eléctrico igualmente. La única diferencia es que en el coche eléctrico que conocemos todos hay un almacenamiento de energía eléctrica en una batería, y en un vehículo de hidrógeno, que también es un vehículo eléctrico, se almacena hidrógeno en un tanque y mediante una pila de combustible, que es el proceso inverso a la electrólisis, es decir, que tenemos hidrógeno y oxígeno y con eso generamos una corriente eléctrica que mueve un motor eléctrico, pues en ese uso el hidrógeno tiene menos sentido en el proceso de las distintas pérdidas de eficiencia de convertir de energía eléctrica a hidrógeno y de hidrógeno otra vez a energía eléctrica. Entonces, para esos usos más en transporte, digamos, de distancias más cortas, la electrificación o los coches eléctricos tienen más sentido, pero en las rutas largas de camiones, por ejemplo, toda la logística que tenemos en España y de todo lo que exportamos fuera a Europa, a nivel de, no sé, a nivel hortofrutícola, por ejemplo, de todo lo que se exporta desde Extremadura, desde Murcia, todas esas rutas, tendría todo el sentido que esos vehículos utilizaran hidrógeno. Y en las rutas de autobús también. Las rutas urbanas o interurbanas, hay un ejemplo muy muy bonito, además muy digamos innovador y que se está haciendo en Barcelona desde hace varios años,
donde ya circulan 40 y, no sé si son 44 o 45 autobuses de hidrógeno en la ciudad de Barcelona. ¿Qué ocurre en Barcelona? Si seguro que lo conoces, es una ciudad que tiene una orografía muy particular y que necesita tiempo, digamos, energía en esos autobuses que circulan por la ciudad. Tienen que subir zonas que están bastante más altas que otras de la ciudad. Sí. Y ahí sí que TMB, por ejemplo, que es Transportes Metropolitanos de Barcelona, utiliza unos autobuses de hidrógeno con pila de combustible desde hace varios años con un resultado magnífico. Además, es unas rutas que funcionan con una autonomía más que suficiente para transportar viajeros, y además una ciudad tan turística como Barcelona, que tiene muchas rutas de autobuses y que llevan muchos pasajeros o viajeros de unos sitios a otros, ¿no? Y ahí sí que en esa movilidad es muy relevante el uso del hidrógeno. Si hablamos de movilidad más a nivel, por ejemplo, ferrocarril o marítimo o incluso aéreo, ahí lo que se está viendo es la importancia de los derivados del hidrógeno, es decir, cómo poder utilizar, por ejemplo, metanol en un barco que podamos producir a partir de hidrógeno renovable y sustituir el combustible de los barcos, el fuel, por ejemplo, o incluso el GNL, el gas natural licuado, que también tiene un impacto ambiental importante, o en la aviación, por ejemplo, sustituir el queroseno, el Jet A1 por derivados de hidrógeno, como el combustible sostenible de aviación, que se conoce como SAF, que las siglas en inglés son Sustainable Aviation Fuel, que es el combustible de aviación que se produce a partir de hidrógeno renovable y que puede sustituir al queroseno que utilizan los aviones, ¿no? Entonces, digamos que son usos en un transporte ya de largas distancias, pero que sí que el hidrógeno, ya sea en uso directo o a través de derivados, tiene un papel muy relevante que jugar. Y es que estamos, por lo tanto, en un momento de cambio, ¿no? En este sentido, en un momento en el que se empieza a vertebrar lo que puede ser esa futura movilidad de larga distancia. Exactamente, es un momento de cambio absoluto. Como todos los cambios llevan un tiempo, los costes asociados a las tecnologías incipientes pues son más altos, ya están reduciéndose de manera muy significativa. Es lo mismo que ocurrió en su momento con el motor de combustión y posteriormente con las energías renovables, digamos con la energía eólica o energía solar fotovoltaica, por ejemplo. Y eso es lo que está ocurriendo con el hidrógeno, que se está viendo cómo los costes se están reduciendo, y en esta transición energética en la que estamos inmersos, pues tiene un papel muy significativo. Y no olvidemos que esta transición tiene que ser lo más rápida posible. Entiendo que hay intereses de un tipo y de otro de algunos grupos que quieren ralentizar esta transición, pero es cierto que los datos que nos ofrecen los científicos, en concreto el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, en el último informe que han publicado, son absolutamente demoledores los resultados, ¿no? Y hay un incremento de la temperatura media del planeta sostenido en el tiempo y creciente, y todas las soluciones que podamos aportar para reducir el incremento de las emisiones, sobre todo de dióxido de carbono, pero también de otros gases de efecto invernadero como el metano y otros gases, digamos, que tienen impacto a nivel global, pues va a ser poco, ¿no? Porque vamos ya un poquito tarde. Lo que se hablaba hace unos años es que esta década del 2020 al 2030 era cuando tendríamos que ser capaces de darle la vuelta a la curva creciente de emisiones de CO2. Vemos que estas emisiones siguen creciendo, pero sí que es cierto que se está viendo que hay iniciativas a nivel mundial. El caso de China, por ejemplo, es muy significativo, cómo están utilizando cada vez más energías renovables y se están convirtiendo en el país impulsor del hidrógeno en todos los sentidos, en la movilidad, en la construcción de infraestructuras para transportar este hidrógeno. Creo que ni España ni Europa se pueden permitir o nos podemos permitir quedarnos atrás en esta transición energética, porque en primer lugar porque es absolutamente necesario que lo hagamos, y en segundo lugar porque estas nuevas tecnologías y esta transición también vienen de la mano de crecimiento económico y de creación de empleo en un sector nuevo que está generando pues cada vez más proyectos y más plantas de producción de hidrógeno, y toda la cadena de valor del hidrógeno se está desarrollando, y es muy importante que Europa y por supuesto España esté a la cabeza, porque no olvidemos que España cuenta con un recurso energético a nivel solar y eólico que es el mejor de Europa,
y somos o deberíamos ser capaces de producir este hidrógeno a un precio mucho más competitivo que el resto de nuestros vecinos europeos. Por último, ¿por qué fijarse en una provincia como la de Huesca y en un lugar como Plasencia del Monte para ubicar Isencia? Sí, bueno, para nosotros es nuestro primer proyecto y como te decía al principio es un proyecto muy especial. Aragón reúne muchas de las condiciones que se necesitan para producir hidrógeno renovable a un precio competitivo. En primer lugar, el recurso energético, tanto a nivel eólico como solar fotovoltaico, es muy bueno. No tiene nada que envidiar a otras zonas más en el medio, digamos, en la zona media de España o más hacia el sur. Y luego hay el recurso también más importante que necesitamos, que es el recurso hídrico, el agua, y Aragón tiene recursos hídricos suficientes para producir este hidrógeno. A nivel de recurso hídrico, el hidrógeno es muy poco demandante de agua respecto al uso agrícola, ¿no? Entonces, sí que Aragón cuenta con estas condiciones y en concreto Plasencia de Monte, pues desde que iniciamos este proyecto hemos tenido un apoyo muy significativo por parte de la Administración, tanto a nivel local del Ayuntamiento como a nivel de la Diputación de Huesca como del Gobierno de Aragón. Y este proyecto que también comentabas al principio, que se declaró de interés autonómico, pues ya denota lo que significa, ¿no? Es una planta que va a producir 2.000 toneladas de hidrógeno renovable al año, que ya es un volumen significativo para que sepan los oyentes. La planta mayor de España ahora mismo es de 20 megavatios y está en Puerto Llano, que es una planta que construyó Iberdrola para producir amoníaco para Fertiberia, uno de los usos que comentábamos antes. Y esta planta tendría 35 megavatios y produciría 2.000 toneladas. Es ya algo más significativo que nos va acercando paulatinamente, aunque todavía estamos lejos, pero es el objetivo de la hoja de ruta del hidrógeno a 2030, de tener pues una producción de hidrógeno renovable importante en nuestro país. Marcos López Brea, director general de DH2 Energy. Muchísimas gracias por explicarnos de esta manera comprensible para el común de los mortales, con los conocimientos que tenemos energéticos, lo que va a hacer ese proyecto llamado Isencia, como decimos, en Plasencia del Monte cuando esté en pleno funcionamiento. Gracias, un saludo. Gracias a ti, Sergio. Buen día.